Vamos a revisar la morfología interna del tallo cerebral y los componentes morfológicos y funcionales de los nervios craneales. El tallo cerebral contiene núcleos de los nervios craneales desde el tercer par hasta el par 12, con sus componentes motores somáticos, autonómicos y sensitivos. Núcleos propios de cada parte del tallo cerebral, núcleos de la formación reticular, núcleos autonómicos, tractos ascendentes o sensitivos, tractos descendentes que regulan la función motora y también regulan la información sensorial. Por el tallo cerebral cursan las vías medulares, las vías ascendentes, ¿sí? La vía del tacto discriminativo, vibración y propiocepción consciente, que viaja por los fascículos de gracilis y de cuneatus, gracilis de miembro inferior ipsilateral, cuneatus del miembro superior ipsilateral. En esta imagen están representadas las principales vías ascendentes. De este lado, las vías sensoriales y en este lado, las vías descendentes. Entonces vamos a ver en el tallo los tractos espinocerebeloso, ventral o anterior, espinocerebeloso dorsal, espinotalámico. Y junto con ellos vamos a tener los tractos descendentes que están representados acá, córtico-espinal lateral, ¿sí? Que es la continuación de las pirámides. Y estos otros tractos que están visualizados acá, que se originan en el tallo cerebral: rubro espinal en el mesencéfalo, retículo espinal en la formación reticular pontina y en la formación reticular vulvar, los tractos vestíbulo-espinales. Esta diapositiva nos muestra la organización de los núcleos de los nervios craneales. Esta es una vista posterior tomado del atlas de Netter. En el lado izquierdo están representados los núcleos sensitivos. En el lado derecho están representados los núcleos motores. A todo lo largo del tallo cerebral vamos a encontrar el núcleo sensitivo del trigemio, que tiene un componente mesencefálico, un componente pontino o protuberancial, también llamado principal, y un componente espinal que se extiende hasta la parte superior de la médula espinal. El componente mesencefálico recibe aferencias de receptores propioceptivos de los músculos de la masticación y de la articulación temporomandibular. Esa información es llevada a este núcleo por la división mandibular del nervio trigemio, cuyas neuronas sensoriales, como caso excepcional, se encuentran dentro del mismo núcleo mesencefálico. El núcleo principal y el núcleo espinal van a recibir información aferente somática de los pares craneales. Quinto, a través de la división oftálmica, maxilar y mandibular. Séptimo, nervio facial. Noveno, nervio glosofaringeo. Y décimo, el nervio vago. El núcleo principal recibe información de tacto y presión de estos nervios que acabamos de mencionar. Y el núcleo espinal recibe información de dolor y temperatura de estos pares craneales que han sido referenciados. En el límite entre la protuberancia y el bulbo raquídeo ubicamos los núcleos vestibulares y los núcleos cocleares. Los núcleos cocleares reciben información
de los receptores de audición localizados en la cóclea. Los núcleos vestibulares reciben información de los receptores propioceptivos ubicados en los canales semicirculares, en el utrículo y en el saco. En este esquema también se representa este núcleo, que es el núcleo del tracto solitario, que recibe información gustativa e información visceral. Los nervios craneales que aportan aferencias gustativas a ese núcleo son el facial, el glosofaringio y el nervio vago. El facial conduce información gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua. El glosofaringio del tercio posterior. Y el nervio vago conduce información gustativa de las papilas localizadas a nivel de la epiglotis. En el lado derecho, como hemos mencionado, están los núcleos motores de los nervios craneales. A nivel del mesencéfalo, a nivel de los colículos superiores, encontramos los núcleos motores del tercer par craneal. Esos núcleos tienen una organización. Podemos hablar de un complejo de núcleos. Un complejo medial que corresponde al núcleo accesorio del nervio oculomotor o núcleo de Edinger-Westphal, y lateralmente a él el complejo nuclear de las neuronas motoras somáticas que van a viajar con el nervio oculomotor. A nivel del colículo inferior encontramos el núcleo motor del nervio troclear, cuyas fibras al salir del núcleo inmediatamente se decusan para emerger por el lado contralateral. Hay que tener presente que el nervio troclear, sus fibras se originan en el núcleo motor contralateral. A nivel de la protuberancia, parte media de la protuberancia, encontramos el núcleo motor del nervio trigémino, cuyos axones van a viajar con el nervio mandibular para dar la inervación de los músculos de la masticación, ¿sí?, del músculo tensor del tímpano, del vientre anterior del digástrico, del músculo miloioideo. A este nivel encontramos el núcleo motor del sexto par craneal, nervio abducens. Las fibras de este núcleo son rodeadas por los axones motores somáticos o motor voluntario del nervio facial, que forman en el piso del cuarto ventrículo la rodilla del nervio facial. En esta imagen también está representado el componente autonómico del nervio facial, que se origina del núcleo salivatorio superior, que viaja con el nervio facial y que va a dar la inervación autonómica parasimpática para la secreción de las glándulas lacrimales, nasales, las glándulas sublingual, submandibular y las glándulas palatinas. A nivel del bulbo raquídeo encontramos un núcleo que es el núcleo ambiguo. Este núcleo ambiguo va a dar origen a las fibras motoras somáticas que viajan con los pares craneales 9, nervio glosofaringio, 10, nervio vago, y la raíz bulbar del nervio accesorio, que se origina de la parte más caudal de este núcleo, el núcleo ambiguo. El nervio accesorio va a estar constituido por dos tipos de raíces: la raíz bulbar, que se origina del núcleo ambiguo y que va a dar la inervación de los músculos intrínsecos de la laringe, ¿sí?,
Estas fibras van a formar el nervio laringio recurrente que se une al nervio vago. Y de los segmentos medulares C1 a C5, la raíz espinal que va a inervar los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. En esta imagen visualizamos algunas de las principales estructuras del bulbo raquídeo. Vamos a mirar de abajo hacia arriba qué estructuras destacamos en estos cortes. En la parte inferior tenemos un corte a nivel de la decusación de las pirámides, en el tercio inferior del bulbo raquídeo. Entonces aquí tenemos las fibras que constituyen las pirámides que se van a decusar el 80 a 90% y que van a constituir el tracto córtico-espinal lateral. Córtico-espinal lateral. Hacia la parte dorsal visualizamos los fascículos de gracilis y fascículos de cuneatus. Gracilis en la parte medial, cuneatus lateral al fascículo de gracilis. Lateral, en la parte dorsolateral del bulbo encontramos el núcleo y tracto espinal del nervio trigémino que recibe aferencias de dolor y temperatura. Y en esta porción del bulbo raquídeo ubicamos los tractos espinocerebeloso dorsal o posterior y espinocerebeloso ventral o anterior. Estos tractos conducen información propioceptiva al cerebelo. Medialmente a ellos ubicamos el tracto espinotalámico lateral que conduce información de dolor y temperatura del lado contralateral del cuerpo, del cuello hasta los pies. En esta imagen se ve todavía cómo el bulbo raquídeo conserva las características propias de la médula espinal. Este corte que se visualiza en esta región es un corte realizado a nivel de los núcleos de gracilis y los núcleos de cuneatus. En estos núcleos hace relevo sináptico los fascículos de gracilis y los fascículos de cuneatus, que como ya se mencionó, conducen información de tacto discriminativo, vibración y propiocepción consciente. Gracilis de miembro inferior ipsilateral y cuneatus del miembro superior contralateral. Estos corresponden a la segunda neurona de esa vía sensorial. Los axones del núcleo de gracilis y del núcleo de cuneatus se cruzan para constituir el leminisco medial. Esta es la decusación del leminisco medial y aquí en este corte seguimos visualizando los tractos que ya hemos visualizado: núcleo y tracto espinal del trigémino, fascículo espinocerebeloso dorsal, fascículo espinocerebeloso ventral y tracto espinotalámico lateral. En la parte anterior visualizamos las pirámides. Este corte es un corte realizado a nivel del núcleo motor del nervio hipogloso. Este es el nervio hipogloso que emerge entre la pirámide vulvar y la oliva inferior, 12º par craneal. Las fibras de este núcleo, de este nervio, atraviesan el tallo cerebral y emergen, como hemos dicho, entre la pirámide y el núcleo olivar inferior. Este es el núcleo que corresponde a la oliva inferior. En la parte media visualizamos el leminisco medial. Leminisco medial
que viaja junto con los tractos tectoespinal y el lemnisco espinal. Aquí nuevamente enfatizamos el núcleo motor del nervio hipogloso y visualizamos también la emergencia del nervio vago. Y aquí se encuentran núcleos relacionados con el nervio vago que explicaremos posteriormente. Núcleo dorsal del vago, ¿sí? Núcleo espinal del nervio trigémino y dorsalmente a la oliva vulvar encontramos el núcleo ambiguo. En la parte dorsal del bulbo raquídeo encontramos el cuarto ventrículo y dentro de él están representados acá los plexos coroideos. Esta imagen, tomada del Neuroanatomic Tutorial, página de internet, nos muestra una fotografía del bulbo raquídeo en fresco, sin colorear. Entonces visualizamos hacia la región dorsal el cuarto ventrículo, ¿sí? Y de las estructuras que cursan por esta estructura, por esta región del tallo cerebral, se puede visualizar claramente las pirámides y se ve claramente la forma de la oliva inferior, Hacia la línea media tendríamos el lemnisco medial y en esta zona tendríamos los núcleos que ya mencionamos anteriormente.